Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Aquí está el triunvirato de El Cernidor. Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, Héctor Amodio Pérez y la asistencia técnica del triunvirato de Javier Caraballo, poniendo entre todos en marcha el Cernidor número 241, correspondiente al día 3 de noviembre del año 2025. Hace unos días, el 31 de octubre, el doctor Leonardo Guzmán publicó en El País un artículo titulado Un frangollo jurídico político. Dice la Real Academia que frangollo es algo hecho con prisa y mal. En España a esto se le llama chapuza. La palabra frangollo, también dice la Academia, también puede ser sinónimo de revoltijo y batiburrillo. Algo de lo que Enrique Santos Discépolo ya nos dijo allá por 1934 en su tango Cambalache. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Dice, Amodio, perdón. Sí. En mi casa, mi abuela decía frangollo cuando yo me portaba mal, así que agregué otro más. Bueno, el revoltijo era portarse El mal. revoltijo. Vos lo que hacías no era te portabas mal, vos hacías revoltijo revoltijo en la casa. Ahí está. Era una santa Bueno, tu abuela, ahí no te está. ejecutaba con la completa. Sí. Dice el doctor Guzmán que necesitábamos patrulleros oceánicos para asegurar la frontera marítima. Ahora los tenemos en construcción en Vigo y en un tembladeral en Montevideo. En vez de lograr naves de seguridad, nos entreveramos en las inseguridades de un intríngulis. Si no lo despejamos rápido, pasaremos años enredados y embadurnados. No es para felicitarnos y sí para exigirnos. Dice el doctor Guzmán, un asunto previo. No resulta claro por qué se aceptó una garantía sometida al albur de su renovación anual en vez de requerir que cubriera el tiempo que hubiese de demorar la entrega de las naves. Esto no lo digo yo, esto lo dice el doctor Guzmán. Y continúa. Dice que puede entenderse que, ante la inminencia del vencimiento, el gobierno haya querido ejecutar la garantía antes de que caducase. Pero no puede aplaudirse que, en un contrato que no preveía la mora automática, no haya impulsado una intimación formal. Menos aún, puede aceptarse que el presidente de la República haya participado del acto administrativo verbal por el cual se imputó estafa o fraude. Y se anunció la rescisión del contrato por el que acá se estaba pagando. Y en Galicia se estaba martillando y ensamblando. O sea, el contrato se estaba cumpliendo por las dos partes. No se tuvo en cuenta que los contratos se resuelven de pleno derecho si se configuró un incumplimiento para el que se haya pactado ese efecto. Pero no se rescinden por decisión unilateral de las partes que si se siente lesionada debe requerir que lo declare
rescindido la justicia y no el úcase de un contratante por muy estado que sea. Clarísimo. Continúa. El asunto es de derecho. Ningún teñido político lo desatranca porque estamos ante temas que no se dirimen por pulseada ni puntaje, sino por análisis que aíslen y castiguen lo que está mal y por síntesis que preserven el interés nacional en el buen fin de todos. Eso no se logra con bravatas, sino, por ejemplo, intimando a Cardama, suspendiéndole los pagos hasta que entregue la balca deuda e indagando sin alaracas, como corresponde al Uruguay serio que contra viento y marea debemos empeñarnos en ser. Otro elemento para el frangollo, esto ya lo digo yo, lo plantea el diputado Rafael Schipani en una nota titulada "Por la plata danza el mono", modificando el refrán, cambiando baila por danza, que es un sinónimo. Dice Schipani que el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza, Ese es con doble Z. no es solo una cuestión ética o moral, es ante todo una violación constitucional. El artículo 200 de la Constitución de la República es meridianamente claro. Quienes integran directorios de entes autónomos o servicios centralizados no pueden ejercer actividades que directa o indirectamente se relacionen con el organismo en el que cumplen funciones. En este caso, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un entramado donde ACE y las mutualistas coexisten como prestadores. Si el presidente de ACE trabaja también en otros prestadores de salud, hay una evidente conjunción de intereses prohibida por la Constitución. Por este solo hecho, Danza debería haber presentado su renuncia hace tiempo. Pero más allá del plano jurídico, continúa el diputado, hay una cuestión de fondo. ¿Qué esperamos del presidente del principal prestador de salud del país? ¿Que sea un presidente part-time, o sea, a tiempo parcial? ACE es un gigante con presencia en todo el territorio, con miles de funcionarios y cientos de miles de usuarios. Exige conducción, dedicación y responsabilidad total. No puede ser administrada como un ejemplo más ni tratada como un kiosco adicional. Su permanencia en el cargo compromete no solo su credibilidad, sino también la del gobierno, que al sostenerlo incurre en responsabilidad política. Resulta aún más llamativo cuando hay ejemplos dentro del propio gabinete, como el de la ministra Lustenberg, reconocida médica pediatra que renunció a ingresos mucho mayores para dedicarse íntegramente al servicio público. Yo esto no lo sabía. Pero si esto es así, bien por la señora ministra. Pero no entiendo cómo el mismo razonamiento que siguió ella no la lleva a desandar el camino y cesar al doctor Danza. Creo que con su ejemplo de conducta no habría sido necesario pedirle un informe a la JUTEP, porque como dice Schipani, el dilema es claro. O se sirve al Estado o se sirve al bolsillo. Las dos cosas a la vez no se puede. En la diaria, seguimos con el frangollo, se dice que sobre los cuestionamientos al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, o sea, Álvaro Danza, Sánchez opinó
Sánchez es el miembro del triunvirato presidencial. Igual que acá, ¿no? Sí, pero con mucho más poder que nosotros. Sí. Un poquito más. Sánchez opinó que la oposición se ha agarrado de este tema encarnizadamente. Vieron un cachón y lo agarraron. Pichón de Pepe. Afirmó que antes de asumir, el presidente de ACE se asesoró jurídicamente y le informaron que sus actuales empleos privados y públicos no eran incompatibles con su cargo de presidente del organismo. Y si bien reconoció que Danza hace algunas horas de policlínica, a los médicos les gusta hacer el seguimiento de sus pacientes. Y además necesitan continuar en las actividades por un tema de actualización profesional. Son tupitas modernos. Ya esto lo ha aclarado Eduardo Luz, que no le preguntaron concretamente al abogado que hizo el informe, a Del Piazzo. No se lo preguntaron. Continúa el señor Sánchez. Ahora se le argumenta una serie de cuestiones. Lo que nosotros decimos es, esperemos el informe de la JUTEP. Acotó que si bien para el Ejecutivo ese informe no es vinculante, ya está anunciando que no es vinculante, es muy importante para tomar decisiones hacia adelante. Yo creo que para adelante y hacia atrás. Y afirmó que si la JUTEP dice que tiene que dejar alguna de sus actividades, es un tema que hay que analizarlo. Ya está anunciando que lo van a analizar, pero que las ganas de cumplirlo no tienen. Destacó que en estos 8 meses de gestión, Danza ha hecho un trabajo fantástico y los usuarios de ACE perderían mucho si no sigue al frente del organismo. Bueno, la señora ministra dice que el informe es para resolver bien el caso del doctor Danza y el secretario nos dice que hay que estudiarlo porque no es vinculante. Seguimos con el frangollo. Nos dice la señora Natalia Roa en El Observador que la crudeza con la que la fiscal de corte subrogante, no, está equivocada, fiscal de corte no es subrogante, le corresponde el cargo por antigüedad. No se consiguieron los votos, asume la señora Ferrero porque es la más antigua, no es subrogante. Que la fiscal de corte, Mónica Ferrero, habló en el Parlamento este miércoles, por el miércoles pasado, el 28 de octubre, y que sus palabras intentaron ser un sacudón a los senadores para que reaccionen. Dijo que no estamos lejos de lo que pasó en Río de Janeiro, al día siguiente de que la policía se enfrentara, ustedes ya saben, al grupo Comando Vermelo. Con esas palabras, Ferrero intentó convencer de que le den los recursos que necesita para favorecer el trabajo de los fiscales, que son los encargados de perseguir a los delincuentes y combatir al crimen organizado con la policía como auxiliar. Todo esto lo dice la señora Roa. Las advertencias de Ferrero fueron muy claras, continúa, y ahora nos da las frases textuales tomadas de la versión taquigráfica del miércoles pasado. Miren lo que está pasando en Río de Janeiro. Yo tengo contacto con los colegas de Brasil. Miren lo que está pasando en Ecuador con la gran cantidad de fiscales que han matado. Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros. Es así. Según el informe, por 15 centímetros una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida. Otra frase textual. Todos podemos ser un daño colateral del narcotráfico. Otra.
El crimen organizado, matándome a mí, mandaba un mensaje dentro del crimen. Lo logramos, dirían los narcotraficantes. Miren hasta dónde llegamos. Convengamos una cosa, por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual. Lo que tenemos que tratar de hacer es blindar las instituciones. Por favor, se los pido. Los fiscales están con temor y tienen razón. Les digo que hay que hacer algo. Los narcotraficantes van a empezar a tratar de coimear. Yo creo que esto lo vienen haciendo desde hace tiempo. Les van a decir a los fiscales que no digan nada porque si no, mandan un vídeo diciendo, mirá que estoy viendo a tu hijo. A ustedes les va a pasar también. Van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista. Personalmente, me extraña el tono de las palabras de la señora fiscal general, que ha preferido tocar la fibra humana de los legisladores, que año tras año prometen combatir el narcotráfico, combatir el lavado de dinero, y luego no dan los elementos, los fondos para que esas tareas se puedan cumplir. Y ya que nos referimos a la señora Ferrero, voy a referirme también al pedido de la señora Florencia Grignoli acerca de las actuaciones del fiscal Ricardo Percivale, porque forma parte del Frangollo. Voy a transcribir algunos párrafos de la resolución de la señora Grignoli sobre la actuación del fiscal Percivale, que ya aquí en este programa nos hemos referido en varias oportunidades. Y el jueves de nuevo. Jueves le toca. El jueves le toca, sí. Salió Lo tenemos Bolilla acá, que sale siempre. ¿eh? ¿No? Él deja siempre la cancha libre para que lo No, cumpla. las declaraciones que hizo en la diaria son realmente lamentables, pero lamentables, ¿eh? Bueno, Hay que marcarle, mire lo que está diciendo, es un disparate de punta a punta. El jueves. El jueves sí, porque Hay mucho material. sí. ¿no? bueno, ya dijimos que forma parte del Frangollo. Sí. Y dice la señora Grignoli, lo que está ocurriendo en Uruguay en las denominadas causas de derechos humanos no es justicia transicional, es derecho penal de excepción, sin controles ni límites y con una pérdida progresiva y en algunos casos descarada de las garantías procesales básicas. En mi caso, dice la señora Grignoli, he solicitado formalmente la recusación del fiscal Ricardo Percivale por existir razones objetivas que comprometen gravemente su imparcialidad, antecedentes de militancia ideológica, vínculos personales con víctimas del pasado reciente y reiteradas declaraciones públicas que lo muestran más como representante de las víctimas o actor político que como operador jurídico imparcial. Todo ello fue debidamente documentado. Sin embargo, la jerarca que debía resolver, la señora Ferrero, en lugar de actuar conforme al estatuto del Ministerio Público y la prudencia institucional, optó por mantenerlo en funciones. Yo agrego que no solo lo mantuvo, sino que afirmó, pese a las evidencias de lo contrario, que el fiscal Percivale participó personalmente en actos públicos organizados por las supuestas víctimas de la denuncia. Hay fotos, hay filmaciones. Dice que actuó con independencia e imparcialidad. Como pueden comprobar, el frangollo político jurídico es de una total actualidad. A veces uno se queda sin palabras. Sí, después, ¿no?
¿Puedo hacer Dele. 3 comentarios breves sobre esto? Sí. Amodio hizo mención, bueno, la fiscal, a través de la fiscal, ¿no? Lo que está pasando con el narcotráfico. Los informes hacia los gobiernos empiezan en el año 1986. Claro. Es, en algunos casos, esto estaba en el archivo Castiglioni, en algunos casos, los que he leído, me parece que estoy leyendo algo que está pasando hoy. Pero aquello hace 40 años era una advertencia de lo que iba a pasar. Y pasó. Y sí, pasó. Lo que muy llamativo, se ve que los políticos no miran Netflix, porque cuando ven una película de narcotráfico se dan cuenta de lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no? Después, este gobierno, esto que hablaba Amodio, Cardama, Danza, son temas muy altos. Creo que para graficar lo que es este gobierno es un puente. A ver. Porque no pueden con un puente. El puente que está en los accesos a Montevideo, que están construyendo no sé hace cuánto tiempo, esa es la verdadera inoperancia del Frente Amplio. Que cuando se sale por los accesos, hay que hacer maravilla. El que sí está festejando es el balicero, ¿no? Porque es increíble la cantidad de balizas que hay ahí, no sé para quién, porque si está cerrado, ¿para qué ponen baliza donde está cerrado? ¿No? Y todo eso, ¿quién lo paga? Juan Pueblo. Claro. Y ahora, ¿por qué demoran tanto un puente para hacerlo tanto un puente que en cualquier lugar del mundo en una semana debería quedar pronto? No sé qué están poniendo, la verdad, no sé. Yo creo que no tienen plata para pagar. Seguro. Y otro detalle es que el Frente Amplio estaba en contra de los accesos a Montevideo, ¿no? Imaginen hoy a Montevideo sin los accesos. Habría que salir en helicóptero de esta ciudad. Sí, van a ser los ricos los que salían. Ahí está. Y después, en estos días van a estar las doñas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo. Le digo doña irónicamente, porque por responsabilidad de estas señoras fuimos vetados en la Feria del Libro de Buenos Aires en el año 2023, José D'Angelo, por el libro La estafa de los desaparecidos, y en mi caso por Operación Verdad. Le dijeron a las autoridades de la Feria del Libro de Argentina que si nosotros participábamos, y por Uruguay también iba a estar en la mesa Mercedes Vigil, que era la que iba a presentar, digamos, los libros. Y bueno, y en Argentina se habló del AGE, después iba a ir alguien más porque el AGE no podía. Le dijeron que si nosotros participábamos, le iban a armar un lío bárbaro en la Feria del Libro. Y los asustadizos, por no decir otra palabra, Gobierno kirchnerista. sí, por no decir otra palabra, optaron por vetarnos, ¿no? Y bueno, y ahora esta señora, yo no las voy a vetar la conferencia de prensa que van a hacer, porque está bien que la hagan. Ahora, que no vengan a mentir acá. El jueves también voy a traer el documento ese de Buenos Aires que dije, cuando hablé el pasado lunes, para ver que muestra claramente hacia dónde van estas señoras, ¿no? Porque una cosa, creo que todos lo haríamos por saber realmente qué es lo que ocurrió, qué pasó con los restos, etcétera, Está etcétera. bien que reclamen Claro, eso, por supuesto. pero no te pongas a hacer política. Claro, Con a eso gente- voy. porque aparte, A primero, eso voy. ¿A vos te conocen? No. Yo te Seguro. voy a explicar algo más. Mm. Con libros tuyos, la fiscal Giance, Sí, proceso militar. proceso militar. ¿Está bien? O sea que lo que vos decís es bastante objetivo y bastante verdadero. Podés equivocarte porque te claro. mienten. Sí. Pero hay una foto que es memorable, Sí. entrando Giance con el libro bajo el brazo, marcadito con los puntos, ya con papelito de eso amarillo chiquito, es el autoadhesivo Sí. que no ensucia, como digo yo, el 3M, Mm. lleno de papelito para ir a preguntarle a los que ella acusaba en ese momento, que era la fiscal, Sí. ¿no? No era Percival, era ella, No. Mm.
Qué personaje, cualquiera de los dos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Vamos a armar el cuadro. Sí, claro. Pero también le servían tus libros. Sí. Tampoco los difundía mucho, porque ya no le Claro. interesaba toda la verdad, ya Sí. elegía la verdad que Sí. quería difundir. Bueno, en realidad cuando uno de los primeros en declarar por la causa esta, por el tema de los libros, fui yo. Después pidieron? Sí, me citaron. Fui, ¿Tuviste que ir? seguro, claro. Fui como testigo, ¿no? En las otras ocasiones fui fui por procesado ya porque sabía que iba a pasar eso. Y al final de la declaración, que fue muy extensa, Sí. yo agarré y saqué algo del bolsillo, que eran todos los nombres que en mi caso conocía de la banda de Gordon, y le dije que pidiera la extradición, porque yo no sé quién mentía, si los de acá o los de allá, pero seguramente si lo juntaba, Sí, era un lío. muchas cosas de lo que habían pasado en Buenos Aires se iban a saber. Claro. Y realmente me asombró la respuesta. Como que no se puede eso. ¿Cómo que No, no no, se no puede? vamos a poder. No sé si los argentinos no le darían la extradición Bueno, a pero cosas hacela. así, claro, por lo menos, porque no convenía, porque ya estaba pronto los 28 que tenía para procesar porque ahí empezó el partido, ¿no? Claro. Cuando procesaron a los militares por 28, y algunos ni siquiera los conocían, ¿no? Sí. Claro, Silveira nunca estuvo en Buenos Aires. Sí, Ahora pues parece que Percivales se dio cuenta. Se ve que alguien le avisó, capaz que del otro lado le avisaron, ¿no? Tal vez. Y tiene muy buenos contactos con Seguro, sí, sí, claro. los jueces Sí, y, sí. y asistentes que siguen la causa gemela Sí. a la uruguaya del otro lado. Claro, y justo Que le no mandan. está mal que lo haga. Claro, y justo Es lo más parecido a lo que hicieron los militares cuando intercambiaban información con los argentinos en la dictadura Claro, de los dos seguro. lados. ¿Cuál es la diferencia? Pasame los ganadores, toma los ganadores. Ahora, ¿los uruguayos allá manejan algo? No. ¿Los argentinos acá manejan algo? No. Cruzaban papelitos. La casualidad Antes y ahora. la casualidad que manda mensajito cuando nosotros estamos grabando ahí cerquita, ¿no? Estamos grabando por este episodio, él manda mensaje a Buenos Aires. Está preocupado. Está preocupado. Y va a quedar más preocupado después. Y no vas a ver cómo le No va a vas a saltar ver la cómo. liebre. Ahí está. Tenemos la entrevista con ahora. Big Gafo. Ahora vamos a entrar en eso. Ahí está. Bueno. Yo tengo acá usted Usted si ya quiere, le toca. Seguro. Vamos a un pequeño corte, señores televidentes. Vamos a hacer cortes hoy, por lo menos 2, porque vamos a llamar al invitado. Vamos a hablar de las tupabandas. Sí, primero. Primero. Después metemos todo un bollo de novela. Sí. ¿No? ¿Cómo era el carambollo? ¿Cómo era? ¿Cómo era que dijiste el tribullo? ese? Frangollo. Frangollo, un frangollo. Así que vamos a un corte chiquito mientras yo hago la llamada telefónica. Hola. Hola.
Buen día, Horacio, buen día, te habla Enrique. Mira, te voy a hacer un cuentito. No sé si lo querés decir en el programa, lo decís, pero para que veas cómo está la salud. El sábado, Aló, Eduardo. Eduardo. Subime aquel. Ahí está, subime el volumen aquel. Porque si no, nos vamos a escuchar por el hijo mío. Hola. Eduardo, ¿qué tal? Estamos al aire. Hola. Entiendo. ¿Me ¿Cómo están? escuchás? Sí, escucho bien. Perfecto, bárbaro entonces. Bueno, estimados amigos, estamos con el comisario Eduardo Vica Fon, retirado, viviendo a unos 300 kilómetros de Montevideo. El hombre está feliz, está del otro lado de la frontera, es más barato que el Uruguay. Veamos los puntos positivos. Eduardo, a mí me acompañan acá Héctor Amodio Pérez y el periodista Álvaro Alfonso. Mucho gusto. Ahí. Mucho gusto. Alvarito Gusto, va a comenzar con alguna presentación tuya y luego vamos a hacerte una serie de preguntas. Ya me están llegando mensajes, Bueno, mirá qué bien que perfecto. anda la cosa. Andamos fenómeno contigo, parece. Vamos a levantar el rating. Álvaro. Buenas noches. Más que relatar su historia, lo que Sale mal voy la a voz. mencionar. Sale mal la voz. No lo escucho a él. ¿No? ¿Está habilitado el micrófono de él? Está. Levantar un poco el volumen, ¿no? No lo escucho. No. Espera. Ya va a salir. Tranquilo que ya sale. Está. Esto es Operación Verdad. Esto es Operación Verdad y no tenemos mucha práctica. Bueno, mucho a ver, ahí gusto, habla ahí, Alfonso. Sí. por las dudas que esté tomando el teléfono. Hola. Bueno, Hola, lo que le mucho gusto, decía Alfonso. es que más que presentarlo a usted, que ya públicamente se lo conoce, porque ha salido varias veces en los medios de comunicación por este tema, empiezo diciendo que lo que se debe investigar en esta causa de las tupabandas es si el eventual dinero robado en democracia, que fue hasta reconocido por José Mujica, pasó a las sociedades anónimas. ¿Y cómo va esto? La denuncia fue archivada por falta de pruebas. Pero Buah. miembros que fueron detenidos de las llamadas tupabandas, después, de acuerdo a una investigación del diario El País, abrieron sociedades anónimas. Bueno. Sí, no, pero déjeme. E incluso Mujica y Topolánquez y Placeres y Estela Pereira, también en esta investigación del diario El País del año 2011, compraron 2 padrones rurales linderos a la chacra, con el nombre de una sociedad anónima. La fiscal que intervino fue Estela Lorente. Estas sociedades anónimas era muy variado. No le faltó entrar al fútbol, pero después en todos los negocios, ¿no? Carpinteros, zapateros, electrónica, sanitarios, compra de campos, terrenos, chacras y quintas. En junio del 2017, el Parlamento intentó investigar este episodio y el Frente Amplio lo rechazó. Es decir, que el Frente Amplio no quiso ser investigado en este tema a nivel parlamentario. Y Mujica, en ese momento, admitió que Tupamaros se habían robado en democracia, pero en realidad él decía que era alguien que ya no estaban Que se habían separado se de la habían organización. separado del MLN. Y utilizó 2 tesis o 2 hipótesis: partido político o desviación de carácter bandista. Bueno, y ahí entra usted como jefe de hurtos y rapiñas, y lo que le quería preguntar es esto, para empezar, porque como decía Ortega y Gasset, vamos a las cosas, pero las cosas a las cosas. José Mujica, ¿qué papel jugaba en el tema de las tupabandas? Bueno.
Hace 8 o 9 años atrás, cuando la escritora María Urruzola publicó ese libro, en el capítulo 8 me nombra a mí. Yo no lo leí el libro porque hace mucho que no leo. No sé qué está diciendo. No lo escucho qué está diciendo. No, nada, la estamos No. escuchándote a vos, te estamos escuchando. No, está. Entonces, cuando María Urruzola escribió ese libro de Eleuterio Fernández Huidobro, en el capítulo 8 me nombra. Pero a mí no me llamó, no habló conmigo para nada. Entonces, ¿qué hizo el fiscal del momento, el fiscal general Díaz? Le pasó el expediente a la fiscal Estela Lorente. A la fiscal, y la fiscal le devolvió diciéndole que no había encontrado nada en la justicia. Esos fueron los términos de la entonces, no sé si sigue siendo fiscal o no, Lorente. No encontró nada. Sale de vuelta, no me acuerdo, porque ya tengo mis 80 años, estoy más viejo que el agujero del mate, ¿no? Pero sale de vuelta y me cita, pero me cita mal, porque las citaciones judiciales se tienen que hacer por escrito, y a mí me citó por teléfono. Yo le dije que yo iba a ir, igual iba a obviar, por supuesto, eso, porque yo siempre enfrenté las realidades más crudas, sin para atrás ni para formar carrera, nunca. Entonces, le digo, mire, yo no voy a ir porque en ese momento soy un enfermo prostático que cada 20 minutos necesito un baño, no tengo dónde quedarme en Montevideo, no, bueno, está. En definitiva, terminaron viniendo el juez, un escribiente y la fiscal Lorente. Entonces, cuando me interroga, como testigo era el interrogatorio, ¿no? Cuando me interroga, me dice, yo busqué y no hay nada de lo que usted manifestó en el diario El País, creo que fue. Entonces yo lo miro al juez, le digo, doctor, ¿me permite usar mi celular? Yo tenía uno por uno los oficios de las remisiones a la cárcel de cada uno de los delincuentes que habíamos apresado y también de los que habían muerto en tiroteo con nosotros. Yo tenía cada uno de los expedientes, obviamente firmado por quién, con el código del proceso anterior, el juez disponía y el que hacía la documentación era la policía y firmaba el jerarca de turno de la dependencia que le correspondía. Entonces le muestro, digo, se los paso, acá los tiene uno por uno. Y me dice, pero usted no puede tener eso. Le digo, ¿cómo no? Y ahí es que medio como que se pensó conmigo. Bueno, declaré lo que tenía que declarar, porque yo lo que le dije en aquel momento, hace 8 o 9 años atrás, creo que fue, no me acuerdo, fue de que yo escuché de parte de los detenidos, de algunos, que Mujica, Zabalza y Fernández Huidobro iban a reunirse con ellos. ¿Está? Pero que no lo había podido probar, porque después lo que ellos dijeron ante la policía no lo dijeron frente al juez. Entonces, no hay prueba que valga. ¿Me explico? Correcto. Entonces, ¿qué sucede?
Señor Ahora Vicafón, sí, escuche, ¿me escucha perdón, bien? disculpe que termino. Sí, lo escucho, pero perdón, un poquito. Hace 9 años yo no tenía pruebas. Ahora sí las tengo. Porque si ustedes buscan en YouTube, ponen Tupabandas, entre otros van a encontrar reportajes que le hicieron a un tal Jorge Rodríguez Casanova, integrante de la Tupa Banda que se manejaba desde el cerro y que la comandaba Luis Alberto Oriol, alias El Beto. Y se reunían en un bar que se llamaba el Bar Pedrín, en República Argentina, casi Grecia. Entonces, este señor, que estuvo 14 o 13 años preso, 13 años. esperó que prescribieran los delitos y escribió el libro Historia de una Tupabanda. No sé si lo alcanzaron a leer o no. No, lo tenemos Y acá. ahí, Héctor Amodio lo tiene en la mano. El Sí, libro. sí, mire, yo precisamente... ahí dice, señor Amodio, Sí, ahí dice él, porque además también lo dicen los reportajes de audio, como este, ahí dice que Zabalza lo vio 2 veces. Una vez en el Bar Pedrín, donde se llevó paquetes con plata, con dinero, mucho dinero. Y que la segunda vez lo vio en un comité de base del 26 de marzo, cuando llevó a Oriol a llevar plata al comité de base del 26 de marzo. No lo está diciendo Eduardo Vica, lo está diciendo un integrante de la banda. ¿Me explico? sí, Entonces está ahora sí clarísimo. tengo pruebas. Está clarísimo. Mire, yo no solo leí el libro, yo le hice 2 entrevistas a Rodríguez Casanova. Una Sí. en el Chuy y otra aquí en Montevideo. Es más, tengo el libro aquí dedicado por él, donde, Sí. bueno, Él era empleado de Juncadela. usted lo conoce muy bien a Rodríguez Casanova y Rodríguez Casanova lo conoce muy bien a usted por lo que dice en el libro también. Claro, obvio. Bueno, Rodríguez Casanova en este libro menciona a Zabalza, menciona a Fernández Huidobro, menciona Y a a Mujica, José sí. Mujica, la historia del Bar Pedrín, pero también dice una cosa muy interesante que está en la página 50. No, yo no tengo el libro, no. Bueno, no importa. Pero para explicarle a los televidentes, mejor ilustrarlo. Ajá. Mire, en la página 65 del libro, Rodríguez Casanova dice: ¿vos qué haces acá, Laco? Se encontró con un conocido en una reunión en el Bar Pedrín. Era el que llevaba la plata después. Este Laco era hijo de un diputado del Frente Amplio que vivía en el edificio de la Rambla República Argentina, el edificio Argos, con el número 1225, pegado Me al está cementerio saliendo central. distorsionado, no lo escucho. Bueno, Seguí, capaz que satura un poco, pero léelo más bajo que capaz que no. a mí lo que me extraña es que cuando el libro de María Me sale Urruzola, mal el sonido. No lo entiendo, me sale mal el sonido. A ver si me escucha bien a mí. ¿Me escucha mejor? No te olvides que estamos por internet en Brasil. Sí, por Ese eso. es el problema que está teniendo. Bueno. Al aire está perfecto, ¿no? ¿Sale Bueno. bien al aire? a mí lo que me extraña, señor Vica, es que cuando el libro de María Urruzola, el No lo escucho. fiscal general No lo Jorge escucho. Díaz tomó intervención, se lo pasó a la fiscal Llorente, una aliada suya,
en el intento de procesamiento que quisieron hacerme a mí en el año 2015 y no tomó intervención cuando Rodríguez Casanova publicó Historia de una Tupobanda, donde con lujo de detalles relata cómo él y el Beto Oriol iban a la sede del 26 de marzo en la calle Durazno entre Ibicuí y Paraguay a llevar paquetes de dinero. El 26 de marzo de aquel entonces no es el 26 de marzo actual. Y el 26 de marzo actual le puso una demanda judicial a Rodríguez Casanova. Rodríguez Casanova viajó aquí de Brasil a Montevideo, llegó a un acuerdo con la gente del 26 de marzo y punto, se terminó el problema. Pero el resto, Zabalza, Mujica y Fernando Huidobro, o el Frente Amplio, o el Movimiento de Participación Popular, el nombre que quiera dársela, no se dio por enterado. Hicieron mutis con este tema. El libro de María Urruzola fue, comparado con lo que dice Rodríguez Casanova, fue muy poco. Muy poco. Eduardo, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Salía muy mal, no escuchaba nada. Está, bueno, escúcheme. Te hago una pregunta. Pará, porque me saturás de vuelta el micrófono y me lo pesco ahí de vuelta. Sí. La pregunta que yo le voy a hacer ahora es la siguiente. ¿Qué sentimiento tiene usted que empezaron a hablar después que prescribió y no los pudo mandar presos en su momento? ¿Usted se siente que la justicia se fue al bombo, no avanzó como tenía que avanzar o no consiguieron las pruebas en ese momento? ¿Cuál es su sentimiento actual? Mi sentimiento actual Sí. es de que ahora, que más o menos, con este libro, escrito por Rodríguez, y todo lo demás, ahora hay pruebas. Lástima que se murieron todos ya. Está bien. No lo escucho, Lampariello. No, te va a hacer una pregunta Álvaro ahora, Álvaro Alfonso. Usted en la declaración, según la investigación que realizó el diario El País, dijo que en un momento alguien le dijo que parara la investigación y que era alguien del gobierno, segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Y que después usted, off the record, dio el nombre. Ahora que prescribió todo. Seguro. ¿Lo puede decir el nombre ahora, el que le dijo que parara la investigación? A mí el que me dijo que, no sé si fue una orden o una sugerencia, fue el jefe de policía que estaba en ese momento, que era el comisario general Nelsi Bobadilla, compañero además de promoción mío. Ajá. ¿Está? ¿Está? Y bueno, yo había ascendido a comisario inspector, comisario mayor como ahora. Tenía una oferta de, ¿puedo decir una marca acá o no? Sí, puede decir lo que quiera. Tenía una oferta para trabajar como gerente de seguridad en Coca-Cola y me fui de baja, tenía casi 40 años de servicio. Y ya vi que no había interés mucho en seguir. De algún lado, mi querido amigo, ya fallecido, Nelsi Bobadilla, recibió alguna orden o una sugerencia, o yo no sé. No. Yo me fui y después que terminé de trabajar en Coca-Cola, me vine al reposo de Guerrero acá en el Brasil. Digo, si no quieren, no quieren. Porque, a ver, señor Vica Font, porque, a ver si nos ponemos de acuerdo. Nelsi Bobadilla, según usted, lo felicitó por el trabajo, pero después alguien, que no sabemos el nombre y que usted supuestamente lo dio off the record el nombre, no era Nelsi Bobadilla.
Era otro. No, No, él dice que otro que también él dice murió, que lo felicitó, murió de después le pidió cáncer. eso. Es lo que dice el libro. ¿Qué? El libro. No, Está. está ¿Qué es bien, lo que digo, dice? yo lo que estaba interpretando, capaz que estoy equivocado, es de que usted dijo en la entrevista que primero lo había felicitado esa persona y luego le pidió que aflojara un poco con el tema. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y además me dijo, ¿me está escuchando? Sí. Sí, perfecto. fuerte y ¿Me están claro, está escuchando? divino la salida. Además de eso me dijo que me iba a mandar a prestar servicios en la inspección administrativa de la Dirección de Seguridad de Tercera Zona, en Peñarol. Y le digo yo, como le decíamos al querido Nelson, cartón, y no hay un lugarcito en investigaciones para este policía que en un año desarmó lo que no pudieron otros en 12 años, porque fue en un año. El primer procedimiento que se hizo fue un 18 de diciembre, en el momento que se estaba haciendo el acto en homenaje a los policías caídos, el Día de la Policía. Y estaba hablando el ministro del Interior, que era Didier Operti. Ese día asaltaron un banco en Sayago, que terminó con tiroteo, con la presencia de todos los policías que llegamos al lugar, donde murió uno de los policías que integraban la banda. Las polibandas. Pero no era una banda, era una banda de amigos de un joyero de 8 de octubre y Perla, que eran policías de una unidad, que no la voy a nombrar porque también es una unidad que la desaparecieron. Y bueno, iban a cazar, les gustaba la cacería. Y como asaltaban y asaltaban los demás y no pasaba nada, dijeron, ¿y por qué no le damos nosotros? Y armaron una banda. Y después de ahí, ¿qué pasa? Ahora sí. Yo en aquel momento, cuando el reportaje del diario El País, no quise nombrar el que me entregó las bandas. Porque si estaba vivo, quería que siguiera vivo. Estaba preso. O estuvo preso por una cantidad de rapiña. Un delincuente común que trabajaba solitario. Y fue uno de los 3 que se escapó con los 100, bueno, Amodio también, ¿no? Sí, De Punta Carreta. Sí, Amodio creo que lo Que conoce. era, Sí, sí. claro, Augusto Maffei Morlán. Sí, señor. El otro delincuente común, que lo mataron, creo que era Arteche, de apellido, y un punguista, La Paz Caballero. ¿O estoy equivocado? No, La Paz Caballero no murió de muerte natural. No, pero que se escapó con ustedes, sí. Ah, sí. Escapó con nosotros. Ah, bueno. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando asaltaron la Junta Departamental, Ahí está. Yo le iba a preguntar por eso. Que recién había alguna cámara puesta en algún lado, tecnológicamente mala, toma a una persona desde atrás. Y yo, conocedor de delincuentes comunes, digo, a él sí yo lo conozco. Que fulano tal. Mandé pedir una foto. Era el único que tenía una computadora yo en ese momento. Yo creo que en toda la policía era el único que tenía una computadora. Lo hicimos envejecer en un programita los años que supuestamente tenía y se lo distribuimos a los policías.
A los 15, 20 días, el encargado de la brigada de asalto, un subcomisario, viene al despacho y me dice: tenemos al que usted pidió, Maffei Morland. Exacto. Digo, tráigamelo. Me lo trajo. Cuando abrió la puerta, me vio y yo. Dice: ¿cómo le va, señor Vica? Disculpe por la anécdota, pero fue así. No, pero es importante que la ¿Cómo cuente, le va, porque es señor? la parte más interesante. ¿Y Ah. usted qué le dijo cuando Bueno, lo dice, vio? ¿cómo le va? Digo, muy bien usted, Maffei, ¿cómo le va? Pasa. Digo, sáquenle las esposas, le digo a su comisario. Le hice tomar asiento, su comisario también. Digo, ¿tomamos un café? Tomamos un café. Bueno, estábamos tomando el cafecito. Y le digo yo que pedí directamente su captura. ¿Sabe por qué? Porque a usted lo reconocí caminando por una cámara que la tengo ahí grabada. Digo, si quiere se la muestro. Donde lo toma la cámara a usted de espalda. Digo, y a mí no se me borran la figura de los delincuentes. Ni de espalda, ni de frente, ni de costado. Ni con poca luz. Entonces, digo, y usted fue uno de los 3 delincuentes comunes que se fugaron de Punta Carreta junto con los Tupamaros. Sí. ¿Es así, Amodi, o no? Bueno, Rodríguez Casanova dice en el libro Historia de una Tupa Banda, que el robo a la Junta Departamental no solo lo realizó Maffei, sino que fue entregado por Jorge Zabalza, que en ese momento formaba parte de la Junta Departamental. ¿A Y usted fue le presidente consta, también. Se extorsió. ¿A usted le Se consta distorsiona. eso? No lo escucho. Si te consta que Zabalza entregó el robo, ¿qué fue lo que te contó el delincuente este que lo detectaste por la espalda y la nuca? Perdón, escuche. Entonces yo le pregunto, lo que quiero saber es, como le decimos los policías, polibanda, mercobanda o tupabanda. No, es que Seguí, Vica. Entonces, agachó la cabeza y digo, bueno, está, le gané, era Tupa Banda, era tupabanda. claro. Entonces cuando levanta la cabeza me dice, no, cuando me procese ahora, dice, no me manda al picadero de carne a la cárcel. Déjeme en cárcel central. Y ahí hablo con usted. Y habló conmigo y me entregó todo. ¿Y Me en la entregó información todo, que muchacho. te da, te dice que Zabalza estaba en el robo ese? No, porque yo a él no le probé el tema de la Junta, Ajá. porque justamente la cámara lo toma de atrás. No muestra nunca la cara. Entonces yo tenía de un hábitat de esto, de asaltos que había hecho, sí, con él de frente. Imagen. Ahí la podíamos probar. Pero con supuestas pruebas no se alcanza. Entonces yo no, o sea, yo no, y los policías que trabajaban conmigo, no insistimos sobre el tema, porque si él quería no hablaba sobre el tema. O lo tenía que llevar a la viaba, como decían en aquella época, señor Amodio. Sí, sí. Y no era mi estilo. Es más, Escúcheme. Rodríguez Casanova en el libro dice que yo lo torturé. Sí, Y lo yo no dice, sí. estaba Sí. trabajando en el momento de la detención de él y posterior procesamiento. ¿Sabe por qué? Porque había muerto mi madre. Y estaba en mi ciudad de 33. Entonces, está mintiendo.
Escúcheme, le voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Usted no llegó a un acuerdo con Maffei Morlán, no procesándolo por el tema de la Junta Departamental a cambio de la entrega de la Tupabanda? no, 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 no. Ni No. hablamos del tema porque ya le digo, yo no tenía cómo probar definitivamente, porque el hombre estaba filmado de atrás, mitad de cuerpo hacia arriba, una cámara espantosa. La imagen era horrible. Si la buscan la van a encontrar. No, no. Yo digo las cosas como fueron. Bueno, hoy Percivale con menos pruebas que esa procesa gente, ¿eh? Claro. Ah, bueno, está, yo qué sé. Sí, es cierto. Hay varios Sin compañeros. cámara igual. Le Hay da, varios se la da compañeros. sin cámara. No precisa de atrás ni Bueno, nada. Don Eduardo Vicafón, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado hoy. Yo sé que es una conversación difícil porque la internet donde usted está viviendo no es la mejor, no es la más estable, pero ha salido muy No. bien con la audiencia. Me han llegado muchos mensajes. Por ejemplo, le voy a leer alguno. Nicolás dice: en la rapiña al local del Correo en el Parque Posadas, donde se hirió a coraceros, participaron sindicalistas y algún tupa. En su fuga, móviles de radio patrulla fueron dando con los mismos y realizando detenciones. Hasta granadas le tiraron a los patrulleros. Justo para el lado que fugan era la casa No. de Feldman. No, escuche, Sí, lo escucho. que ese procedimiento, escuche, ese procedimiento se agarraron algunos, entre ellos a un sindicalista muy reconocido, muy mediático en aquella época, Arduzo, Ajá, Sí. sí. pero el resto de la banda se agarró en Márquez Castro, en el barrio de Los Ocho, que yo pasé primero con el personal por el juzgado de la costa a notificar al juez que iba a hacer ese allanamiento, ¿está? Que era una manzana enorme de grande con 5 o 6 casitas hechas y el resto. Y bueno, y el juez me acompañó. El juez sacó un arma del escritorio y fue conmigo, él y el atuario. Hicimos el allanamiento juntos. Y ahí se detuvo al resto de la banda. Pero ¿qué pasa? El jefe de esa banda no estaba ahí. Lo terminamos después, un día a las 2 de la tarde, Islas Canarias, casi Garzón, donde habían dejado una camioneta pronta para hacer algún afane, y se armó un tiroteo que me hirieron un sargento feo también en el tiroteo, y ahí es donde cae Carvajal Monroy, el jefe de la banda. Cae muerto. Está bien. Cayó Acá nos él, manda un cayó mensaje. Martirena. Le va a hacer una pregunta. No, 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 Ah, no, yo voy a leerlo de Perdomo, Perdomo. Está, pero entonces espera. Sí. Nos manda un mensaje el celular terminado en 260. Dice: buenas tardes. El comisario Vicafón es un héroe nacional y tendría que tener un monumento. Por favor, agradezcanle los servicios prestados antes que termine la comunicación. Gracias. Nos envía saludos. Yo comparto la actitud que ha tenido usted, por ejemplo, de siempre insistir en el tema, y por más que ahora han prescripto los delitos, por eso había salido el libro de Casanova, porque habían prescripto, por lo menos le da el reconocimiento de que usted en su momento había dicho que era una tupa banda y quiénes eran los culpables. Así que yo me adhiero, y sé que mis compañeros también, con respecto a lo que dice el 260. Si se quiere quedar a escuchar lo que voy a leer, porque Ahí está está. relacionado directamente con este tema. Ahí está. Álvaro va a leer ahora otro temita y capaz que a usted le No, interesa escucharlo. es del mismo temita. Bueno, pero es un apéndice Sí, de Claro. yo los escucho, sí. Escuche entonces que ahora empieza Álvaro. Esto fue publicado en este libro, Los dos demonios, que no existieron, pero bueno, ese
es parte del folclore nacional. Es un reportaje a Ricardo Perdomo Perdomo. Que perdió la cédula. Seguro, que lo pudimos hacer gracias a Horacio, porque el hombre se escabullía como una verdadera anguila. Vamos a hacerle la presentación como Seguro, lo encontramos. seguro. Un día viene Álvaro y mencionó a Ricardo Perdomo Perdomo, y había un semanario en Buenos Aires. Posta porteña. La Posta Porteña. Que formato digital. Y firmaba Ricardo Perdomo Perdomo. Y Álvaro dice, si lo encontráramos a ese hombre, dice. Y digo, bueno, pero vamos a preguntar en Posta Porteña a ver si quiere hablar el hombre. Entonces le mandamos un correo y a las 48 horas nos contesta que bueno, que el hombre quiere que le hagamos las preguntas en formato papel, en formato digital. Sí. Y bueno, empezamos a mandarle las preguntas y claro, las preguntas son realmente muy jugosas. Y ahí va Álvaro. Bueno, voy a leer 4 o 5 preguntas nomás porque el reportaje es bastante extenso. Una de las preguntas. ¿Las llamadas expropiaciones para el MLN en la década de los años 90 tenían como jefe a Mujica? Responde Ricardo Perdomo Perdomo. Desconozco lo que hacían los integrantes del Ejecutivo. Ellos habían creado una serie de categorías intermedias para hacer imposible hablar con ellos frente a frente, ni conocer sus planes de los que nunca se hacían cargo, como hasta hoy, recalca. Siempre había alguna trampa para liberarse de la gente molesta. Y acá apuntan a Modio, ¿no? Seguro. Así fue, dice Perdomo Perdomo, cuando vinieron a mi casa a buscarme para ejecutar a Amodio Pérez, que, según ellos, estaba en Montevideo. Trampa que desmontaron cuando insistía en ir a reconocerlo. Me respondieron que no era Amodio. Otra pregunta. ¿Cuántas y cuáles expropiaciones se realizaron después de 1985? Perdomo, y se lo respondí. Cuando hablo de una serie de categorías compartimentadas necesarias no tanto por seguridad como era su alegato, sino para luego decir, yo no sé nada de eso. Se refiere a Mujica, ¿no? Como fue el caso de un integrante de su banda que hizo un inmenso destrozo en Brasil cuando se manejó un oscuro affair con documentos que pertenecían a un parlamentario uruguayo. No recuerdo bien los detalles, lo pone entre paréntesis. El descubrimiento de las armas es la pregunta que mantenía el contador Saúl Feldman. ¿Tiene relación con grupos guerrilleros, MLN, PSU, etcétera? Si fuera así, ¿eran depósitos obsoletos o con otra finalidad? Y Perdomo dice, no estaba en Montevideo, cuando ese incomprensible episodio, hasta hoy oculto en el misterio por orden del propio Estado. E insistimos con el tema, ¿no? Claro, porque Mujica, la mayoría de los principales dirigentes del MLN decían que había que llegar al poder por la colina del Parlamento. Es decir, primero hacerse político para después... Bueno, Sí. y le fue muy bien. Seguro. Y la pregunta después de hacer esta presentación de la colina del Parlamento es, ¿Mujica sabía de toda esa estructura? Miren lo que dice Perdomo. En otro orden, diré que Mujica me ofrece la parte armada, que él suponía que existía, pero su ofrecimiento se debe a que él no conocía cuál era la dimensión de la micro, que sin el conocimiento y por lo tanto sin el manejo de ellos, se había organizado. Él me propuso eso para instalar una mesa de negociación, de la cual el Ejecutivo sería el intermediario, pero a la vez presionaría al sistema político con la amenaza de los armados incontrolables y que responderían al MLN. Es decir, presentaría al sistema político una amenaza latente, pero a su vez ellos quedaban limpios de elemento armado, una de las tantas burdas maniobras de las que estábamos ya saturados. Mujica hablaba por el Ejecutivo porque él pidió para ser de intermediario, no porque nosotros le creyésemos. Ya sabíamos que estaban para decir que sí a cada presión de la oligarquía y de su brazo armado. Siempre le tuvieron miedo al aparato armado del sistema. Es decir, el terror continúa dando resultado.
Mujica está derrotado desde hace ya mucho tiempo. Le voy a agregar una pregunta más que se le hizo, que era la pregunta número 3 en ese cuestionario que lo hacíamos todo por internet. Y se le pregunta, este MLN Tupamaros, en mayúscula, de hoy, ¿en qué se parece al que usted integró antes de la dictadura? Perdomo contesta. La gente que perteneció al MLN Tupamaros en mayúscula y que hoy integra parte del equipo gobernante es justamente la que tuvo un vergonzoso comportamiento en el periodo más negro de la dictadura cívico-militar. Unos porque su salud mental fue deteriorada por el terror y otros porque lisa y llanamente trabajaron para el enemigo. Verdaderos canallas que fueron premiados con cargos en el poder burgués y jugosos sueldos y beneficios. Hay notorios ejemplos de ellos, no solo en el Parlamento, cuya lista le fue confeccionada a los presidentes del FA por el S2, Servicio de Inteligencia. En otros estamentos tenemos, por ejemplo, el caso del torturador y violador Gunder Soff, trabajando, entre comillas, para periodistas. Decir esto de hoy, que usted llama MLN Tupamaros con minúscula, sencillamente no representa en nada aquel otro MLN Tupamaros con mayúscula. Y ahí quedamos con ese tema. ¿Tienen algo más para preguntar, estimados compañeros? Muy bien. Agradecerle al señor Vicafón la gentileza Exactamente. de aclarar los puntos oscuros que quedaron en los reportajes del país. Y poder brindar el material que nosotros teníamos también, ¿no? Que estaban atados con ese tema. Que era coincidente. Bueno, don Escúcheme. Eduardo, que tengan buen descanso y mañana vaya a pescar. Yo voy todos los días. Bueno, pero no deje de ir mañana, entonces. No, claro que no. Bueno, No vas a muy bien. andar por el agua que por ahí lo engancho. Estoy acá disfrutando. Está bien, me alegro. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por el trato que me han dado. Encantado de haberlos conocido. Y acá estoy a las órdenes. Acá nos llegan más mensajes. Mire, escuche los últimos. 989 dice, ¿puede ser cierto que uno de los chorros de la joyería de Punta Carretas en el shopping que agarraron fuese hijo de un tupa que robó el Itaú del Palacio Legislativo? Pero eso es actual. Eso es actual. Bien. No, pero ese del Palacio Legislativo era el cuñado de Cánipa, Exacto. Exactamente. hijo de un tuca. Está Sí, bien. sí, sí. Te veo que estás ¿Qué? actualizado igual. Sí, ¿eh? embajador en Que Argentina. quedó, El hijo de Ayelo que Astarita. quedó herido. Ya, que quedó herido y a lo último apareció porque fue herido de bala. Sí. Claro. Acá Cuñado tenés mensaje del de 488. ese señor. Escuche esta que le va a interesar porque usted lo mencionó. En esa manzana con 8 casitas que mencionó el comisario Vica, ubicada en Solimar Norte, en la calle Márquez Castro, tenía una cabaña un hijo de Julio Marenales. Casualidad, pone con signo de interrogación. Era una de las 8 casitas construidas en un terreno usurpado. ¿Sabía algo usted de eso? Hola. Eduardo, ¿se Hola. cortó? ¿Está ahí todavía, Eduardo? Sí, estoy. Ah, ¿escuchaste la pregunta o no? No, porque se distorsionada. Ah, te la digo más despacio entonces. El 488 dice, en esa manzana con 8 casitas que mencionó el comisario Vica, ubicada en Solimar Norte, en la calle Márquez Castro, tenía una cabaña un hijo de Julio Marenales. Casualidad, pone entre signos de admiración, de interrogación. Era una de las 8 casitas construidas en un terreno usurpado. ¿Sabías algo de eso, Vica? No. Bien. Me enteré después que ya estaba tomando Coca-Cola fuera de la policía. Ah, Está está bien. bien. Está bien. Porque Y Vica es así. me fui de la policía, pero hasta ahora tengo más líneas que Antel en información, Bueno, me aunque les alegro. parezca Si- mentira. Si tiene algún chimento, llame por teléfono, mándeme un WhatsApp y nosotros encantados de reproducirlo. Le mando un fuerte abrazo. Cuando pasemos por esa zona, le prometo que lo vamos a ir a visitar.
Traiga carne porque estoy jubilado yo. Está bien, pero nosotros llevamos carne, llevamos alguna Coca-Cola, no tomamos vino porque tenemos que manejar, pero capaz que usted pone algún pescadito también de esos que pesca todos los días. Claro. Ahí está. Bueno, fuerte abrazo. Bueno, fue un placer. Estamos. Y Fue un vamos a un placer. corte, Javier. Antes de ir al corte, Ahora sí. pues seguimos con el legado, ¿no? Sí. Se lo comenté a Modio ayer cuando veníamos de Parque del Plata. A ver. Esto está circulando, son 20 renglones, ¿no? Sí. Esto está circulando por internet y es todo falso sobre Mujica. Y acá ponen como crédito Wikipedia, la BBC de Londres y la Fundación Torres y Prada. Y empiezo a leerlo. José Mujica, nacido en Montevideo en 1935, Sí. vivió desde joven la dureza de la pobreza y la injusticia. Falso. Su abuelo era uno de los, digamos, cajetillas de la época, ¿no? Ya que utilizando su Y era terminología. blanco, la familia Sí, blanca, claro, todo. pues su terminología era un cajetilla. Sí. Blanco pituco. Seguro. Segundo renglón. Su historia, dice, refiere a Mujica, se volvió leyenda tras sumarse al grupo guerrillero Tupamaro, enfrentarse a la dictadura uruguaya y pasar 13 años preso en condiciones infrahumanas. Falso. Claro. Cuando volvió la democracia, Mujica no buscó revancha, lideró la reconciliación nacional y se volcó a la política como senador y ministro. Falso. Que pregúntenle a los que están presos en este momento quién lo mandó para adentro. Pese a que del mismo cuadro iban a golpearle la espaldita a la chacra, ¿no? Exacto. Porque vamos a contar todo, ¿no? Un grave error. Dice, su llegada a la presidencia en el 2010 fue distinta a cualquier otra. Rechazó vivir en el Palacio Presidencial, prefirió su chacra humilde a las afueras de Montevideo y condujo su viejo escarabajo azul, que nunca pagó la patente, ¿no? No, Y el ese Palacio azul- Presidencial no es el Palacio. no, es el de Suárez y Reyes, que sí, Acá que es la casa. seguro. No es el palacio. No, es la Son casa. tan mamadera y tan alcahuete que hasta realistas se han transformado, Totupita. Sí. Seguro, mijo. No, pero esto no sé qué. Donó el 60% de su salario y predicó con el ejemplo la importancia de la austeridad, la solidaridad y la empatía por los más vulnerables. Sí, pero te voy a hacer una aclaración. Eso. Lo donaba a una ONG dominada por los Tupas. Claro. No era que se la donaba a varias ONG que no tenían control ni nada. No. Iba donde controlaba el Sí, peso. fue muy austero y solidario con el tema de ANCAP, con Chávez también ahí, ¿no? Seguro. Y dice, durante su mandato, miren esto, ¿no? Porque si el país pasa para su desarrollo por estas grandes obras de Mujica, durante su mandato implementó reformas pioneras como la legalización del matrimonio igualitario y la marihuana, pero fue su estilo de vida el que inspiró al mundo. Mujica se transformó en símbolo global de autenticidad y liderazgo ético, aferrando su mensaje en frases como: no soy pobre, soy sobrio, vivo con poco para que otros puedan vivir mejor. Pedazo de falluto. Su legado, dice, perdura más allá de la política, una invitación a valorar la libertad, el tiempo y las relaciones antes que los bienes materiales. Pepe, más alcahuete todavía, ¿no? Porque no, pone Mujica, ¿no? Pero seguro. Pepe demostró que la mayor riqueza viene de la coherencia y del amor. Porque acá entró el romanticismo, ¿no? Y termina diciendo, no de acumular poder ni posesiones. Bueno, esto acá abajo dice crédito BBC, Fundación Torres Prada y Wikipedia. Y es, bueno, está circulando por internet. Pero Yo- no lo vi una vez, lo vi varias veces, ¿no? Yo le voy a decir algo, ¿no? Hacen campaña porque lo quieren proponer hacer algo, van a proponer alguna calle, alguna avenida, no calle, ¿no? Sí. Aunque en Uruguay hay presidentes con avenida, presidentes con calle y presidentes que Sí, no tienen calle. que no tienen calle. Por ejemplo, Pacheco Areco. Exactamente. Porque como les dio palo y duro, no se lo quieren votar nunca, ¿no? Y vos necesitas 2/3 de la junta departamental para poder poner una calle. Aunque tampoco entiendo por qué en algunos departamentos no le ha puesto calle. Sí. Porque Y hay usted- quienes tienen una gran avenida
Y estuvieron negociando con los militares para dar un golpe. Claro, sí. Tenés todo. Y tenés algunos con nombres de ruta, porque los nombres de ruta lo pone el ministerio. Sale de la ley. ¿No? Tenés el general Liber Seregni que fluctuaba para un lado y para el otro. Ahí ¿Está bien? O sea, vamos a hacerla. Que Bueno, después, al final del recorrido, anduviera bien el hombre, es otra cosa. Horacio, ahora en Sí. Montevideo, Sí. en uno de los municipios, están impulsando ponerle el nombre de Jessy Macchi a una calle. Y ahí ves. Pues yo te llevo a Canelones, Ciudad de la Costa, cambiaron el 70% de los nombres de las calles. Que nos está volviendo loco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El Google no se actualiza tan rápido. Entonces vos buscas una calle y no sabes qué calle es. A esta altura, porque está en la calle con el nombre nuevo y te quedas perdido. Y si no sos frente amplista, no salís. Y hay algunos que no son frente amplistas, que no fueron realmente porque han fallecido, pero dan a entender como que lo fueron. Y como han pasado tantos años con su muerte, como que les sirve llevarlo. Poner el nombre de la calle. El nombre de esa persona, porque es una persona, sí. por ejemplo, del carnaval, ¿tá? Muy reconocida en las comparsas Lugola, de hace unos cuantos años. Yo las llegué a ver, gracias a Dios, pero no te las colocaba. ¿Me entendés? No eran blancas específicamente. Pero estos tipos la ponen y no omiten toda esa parte. ¿No? Pero yo tenía algún temita chiquito para tirarte. ¿Qué tiro? Sí. ¿Te No, Yo una cosa que me olvidé con el frangollo es el homenaje. ¿Con el rebollo? ¿O con el Frangollo, bizcocho? frangollo. Bizcocho. El homenaje a Mauricio Rosenkopf. sí. Sí, dicen sí. que viene el homenaje para Mauricio Rosenkopf. Eso es el desconocimiento más grande de la historia de los últimos 50 años. Aquí hemos leído las declaraciones de Mauricio Rosenkopf, donde da con lujo de detalle información que fue básica para las fuerzas conjuntas, para no solo liquidar al MLN, sino en su papel de involucrar a mandatarios internacionales, Sí. al presidente de Chile concretamente, a Salvador Allende. Y Fidel Castro. ¿Qué influencia tuvo las declaraciones de Mauricio Rosenkopf para que los Estados Unidos propiciaran el golpe de Pinochet? ¿O qué influencia tuvo el MLN en su conjunto enviando masivamente a los liberados por la justicia uruguaya a exilarse en Chile? Como dijo una vez Raúl Sendic, que haga algo, refiriéndose a Allende, que haga algo por la revolución. Y aclarando, uno lee la declaración frente a los militares cuando fue detenido, y son hojas y hojas con una pregunta, ¿no? Cuente. Y empieza a contar y no para. No, ni cuente le dijeron. No, deme su nombre, su alias, coso, y siguió. Mujica lo hizo igual. Y Hay después- una de las hojas de Mujica que en la tercera o cuarta carilla que venga de letra chica, no vaya a pensar Sí. que es la letra grande. Fue leída por Amodio acá. Que se La leyó leímos acá, acá. Sí, seguro. claro. Ahí viene. Vamos Mujica a lo dice, concreto. Vamos. no, vamos a redondear. porque No, dijo, vamos a lo concreto. Vamos a lo Vamos a lo concreto. concreto. dice. Entonces el tipo ya se estaba hasta él yendo por la rama y terminó dándose cuenta que se estaba perdiendo y dijo, vamos a lo concreto, vamos a concretar. Y ahí define los puntos principales de la corneteada que se mandó ese cristiano. Porque nadie puede discutir que bajo la tortura o lo que sea, la gente, pero ¿cómo no va a hablar? Que sí, pero que lo Pero cuando reconozca. salga a decir, mire, me mataron a palo. Ahora, hay un problema, Claro. Mujica, capaz que en algún lado le dieron la viaba, pero tampoco, según el milico que le tocaba adelante. Había uno que era muy bruto, si algunos de caballería que se subían al caballo y pensaban más al caballo que el que es jinete, y después tenía los otros que eran más inteligentes que lo convencían psicológicamente. Con una cañita, con una grapa. ¿Qué Sí, tomaban? una ¿Caña o grapa. Grapa, tomando una grapa. Vamos a tomar una Ese grapa. fue Calcaño con la grapa. Claro. Calcaño le dijo, vamos a tomar una grapa y el hombre se convenció y arrancó a hablar. Pero tenés que darnos algo. Claro, por la La grapa. grapa. Era más Bueno, barato. finalmente tomó 2, así que debe haber dado mucho más. Exacto. No, esa es otra cosa. No, y además, Amodio y Horacio, las declaraciones de Rosenkopf, le diría que en Buenos Aires
tuvieron un peso muy importante Ah, sí. por... Claro. Porque el problema es que esa gente no medía lo que decían, ni hablaba. Porque el intercambio de información entre países, ¿correcto? Nosotros nos hemos interiorizado en estos últimos tiempos por el documental en el cruce de información entre los servicios de inteligencia uruguayos con los argentinos, y de acá salían las carpetas. Sí. La agarraban los argentinos, que ahí estuvo un problema, ¿no? Porque acá más o menos estaban organizados, o sea, Sí, eran sí. militares de carrera. En el acierto o en el error, haciendo violación a los derechos humanos, lo que quiera, eran militares de carrera. Allá lo agarraban Era un francollo. Eran fangollos. Lo agarraban los militares de carrera y se la daban a los paramilitares, que eran civiles, chorros, delincuentes, asesinos. Le voy a contar una que descubrí hoy. A ver, Porque usted el otro día me dijo, sos un... Cuando le di el grabadorcito Sí, y claro. tenía... se lo tengo que devolver, lo tengo ahí. Ya le Sí. pasé la información que la tiene en el disco. Bueno, muy bien. Me quedó de película el tipo que hizo la Ah, limpieza de los ruidos sí. de fondo. Hay unas entrevistas Bueno. a un capo de FIFA. Hizo. Sí. Dale. La embajada de Argentina en Uruguay, Sí. yo descubrí hoy, llevaba día a día todas las acciones del MLN. Es decir, que parecía un diario, sí, ¿no? De unos cuantos días, ¿no? Pero parecía un diario y iban directo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Claro. Todos los días, ¿eh? Y no era información además que salía en los diarios. Era información un poco más Pero calificada. claro, con las declaraciones, por ejemplo, de Rosenkopf y de otros más, le daban información de gente que después cruzaba la frontera. Y del otro lado, mirá, este es Tupa. Sí, acá está con tal nombre. ¿Y qué hacía allá? No, y robaban, secuestraban. ¿Y acá qué hacen? ¿Seguirán en la misma profesión? Y después venían los desaparecidos de ese lío, ¿no? Ese es el gran lío que hay, gran problema. No sé si no nos queda más nada. ¿Tiene algo más? Sí, lo dije. Dele, Este es el tema de Elena Quinteros. Ah. Puedo leer una parte y el jueves continuamos con el final. Les adelanto algo. El jueves van a continuar ellos dos, pues se tomaron licencia varias veces, los dos, y menos la última de Álvaro que estaba trabajando. La No, la anterior, otra- la anterior, lo siento, esa fue licencia. No es computable. Me voy a tomar yo licencia una semanita. Qué frangollo. Sí, qué frangollo. Gocho, te vas a divertir como loco. Esto lo escribí hace más de 30 años, pensando en una parte de un libro, y finalmente nunca salió algún detalle, sí, de acá, en algún programa, etcétera, etcétera. Y dice, mueble metálico. El invierno golpeaba la puerta, 2 semanas más tarde entraría esa estación en el hemisferio sur. En la mañana del 7 de junio de 1990, el secretario de la presidencia, Pablo García Pintos, durante el gobierno de la calle Herrera, ¿no? Procedió a inspeccionar un mueble metálico de su oficina en el 7º piso del edificio Libertad. Allí estaban alojados los falsos expedientes de oficios judiciales seguidos sobre personas desaparecidas durante la dictadura. El Poder Ejecutivo, como consecuencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, 15.848, que perdonó a militares y policías que violaron los derechos humanos, debía poner en conocimiento las investigaciones llevadas a cabo por el Estado a los denunciantes de los casos ante el Poder Judicial. El presidente Sanguinetti dispuso entre los años 87, 88 y 89 que los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Educación y Cultura procedieran al acto administrativo como estipuló el artículo 4 de la norma aprobada por el Parlamento el 22 de diciembre de 1986. El juez de la causa debía remitir al Poder Ejecutivo testimonio de las denuncias y actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares y policiales y desaparecidas, así como menores secuestrados en situaciones similares. Dentro del plazo de 120 días se debía dar cuenta a los denunciantes del resultado de las investigaciones y poner en conocimiento la información recabada. Empero, la mayoría de las personas cuyos testimonios resultaban útiles o necesarios no concurrieron a declarar al ser convocados por los ministerios. Es decir, por ejemplo, Lucía Topolaki no accedió a declarar por el artículo 4 y varios miembros del MLN también. Actuantes en cada caso. Aseguró
un oficio del segundo gobierno de Sanguinetti, el 7 de octubre del 98, firmado por el entonces ministro del Interior, Luis Antonio Hierro. La Suprema Corte de Justicia comunicó a Sanguinetti las actuaciones de los jueces de 26 causas de ciudadanos que figuran en la lista de desaparecidos. Las carátulas individuales, acá están todos los nombres, incluso aparece Simón Riquelo, ¿no? En esa época, después alguno más se sumó para llegar a 32, pero acá hasta aparece Simón Riquelo, que es el niño, hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti, desapareció en Argentina a los 20 días de su nacimiento y que fue localizado posteriormente en el año 2001. El 26 de diciembre del 97, la Legión Tenientes de Artigas del Ejército, la mayoría de sus integrantes habían estado en la primera línea de combate en la lucha contra la subversión, fijaron postura sobre el tema de los desaparecidos en un documento publicado por el semanario Crónicas Económicas, que publiqué ahí porque alguna vez trabajé allí. En relación al artículo 4 de la ley de caducidad, argumentó la Legión Teniente de Artigas que es imposible obtener información institucional sobre el destino de los compatriotas que se denuncian como desaparecidos en acción. Sobre este aspecto no hay dos opiniones distintas. La coincidencia es unánime y trasciende las generaciones, jerarquías, armas, grupos, logias o roscas dentro de las Fuerzas Armadas. La logia puntualizó que las características propias del tipo de operaciones que se llevaron a cabo exigían un grado de compartimentación, así como de descentralización en la ejecución de las mismas. El documento aseguró que los desaparecidos están muertos o se fueron del país debido a situaciones no buscadas, fruto de las urgencias de las operaciones. Empero, la logia reconoció que esas urgencias y confusión provocó accidentes o excesos no planificados. Debe quedar muy claro que las Fuerzas Armadas de nuestro país, dice la Legión Teniente de Artigas en aquel momento, no elaboraron una política de exterminio de sus enemigos. Lo que pasó, y como pasó en cada caso, es algo que solo está en la conciencia individual de los que fueron parte de cada situación. En la época no se llevaban registros de operaciones por razones de seguridad, acorde a órdenes impartidas por el mando de entonces. Por idénticas razones tampoco se llevaban registros de sepulturas e inhumaciones del enemigo. Revela este escrito, ¿no? Sigo con García Pintos, que hojeaba los documentos. De repente se sorprendió al observar un expediente diferente al resto. Era un original de una investigación que ordenó Sanguinetti el 4 de agosto de 1987 al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer el paradero de la maestra Elena Quintero. Esto que estamos leyendo prueba que no se fundó en el 2005 para encontrar a los desaparecidos. Más allá que esto fuera administrativo, pero las acciones se llevaban adelante. Y no olvidemos que recién habían entregado el poder, ¿no? Sí, estaban todavía fresquitos. Mientras comenzó a revisarlo, tomó el teléfono y llamó por interno a una funcionaria con vasta experiencia administrativa en la presidencia. Hágame el favor, fíjese si este expediente figura en el libro de entrada, le ordenó. No, secretario, no figura, respondió la mujer al poco rato. García Pintos comunicó el hecho al presidente Lacalle y consultó a la sección jurídica del Poder Ejecutivo para conocer cuál era el destino que debería darle al expediente. El 12 de junio de 1990, el subdirector de Asesoría Jurídica, César Álvarez Larraburu, sugirió que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se informara del contenido de la investigación al denunciante del caso ante el Poder Judicial, que era el entonces diputado del Frente Amplio, Nelson Lorenzo Rovira, al cual tuve la oportunidad de conocer y tratarlo durante sus 5 años de gestión en el Parlamento. Larraburu sostuvo que la situación planteada se encuadra dentro de las previsiones de la ley de caducidad y dejó claro que Sanguinetti había cumplido con las previsiones estipuladas con la normativa, es decir, la aplicación del artículo 4. Según Larraburu, la investigación y sus conclusiones habrían sido elevadas a la presidencia a mediados de noviembre del 89. Esta fecha no se ha podido confirmar, atento a que no existe en el expediente nota de cargo, anotación ni ningún otro elemento que permita precisarla con certeza. Reconoció el celo empleado para la averiguación de los hechos por la doctora Luján Flores de Saprissa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que llevó adelante una investigación administrativa a fondo, ¿no? Tuve oportunidad de leerla y la tengo. Advirtió que la demora es responsabilidad de la administración, por lo que ésta no puede privar al denunciante de un derecho legalmente consagrado invocando su propia culpa.
A las 24 horas de recibir la respuesta, García Pintos remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores los sobrados a efecto de que se diera cuenta al denunciante. Lorenzo Rovira basó su gestión en la Cámara de Representantes en una constante prédica contra la violación de los derechos humanos. En 1985, patrocinado por el abogado Juan Luis Baumgartner, presentó denuncia penal sobre el caso Elena Quintero. También había presentado denuncia contra Bordaberry y los comandantes en jefe por el golpe de Estado, que la Suprema archivó. Sí. Después cambia la Suprema y cambia claro. el Por eso. espíritu. El Partido por la Victoria del Pueblo, donde militaba la madre de la maestra Quintero, reprochó a Lorenzo Rovira su actitud por presentar la denuncia. Le reprocharon. Y miren por qué. El PVP, uno de los grupos del Frente Amplio, consideraba en ese entonces que el asunto debía ser agitado políticamente por un tiempo. Y recién después había que presentarse ante los estrados judiciales. Voy a leer dos cosas más. No, pero y está no, divino eso. Sí, A ver, bueno. pero esa frase, lo que está Sí. diciendo, no me interesa encontrar a nadie. Tengo que armar ruido, cosas para juntar votos, para enfrentarlo al gobierno. Y después vemos qué hacemos. Todo por plata. Sí. Paralelamente, el trámite administrativo, el presidente Lacalle convocó a la madre de la mujer desaparecida al edificio Libertad para comunicarle el hallazgo del expediente de más de 1000 folios. María Quintero era el edil en aquel momento, por Montevideo, en representación del PVP, podía ir acompañada. El sector designó al diputado, que era obvio, ¿no? Designó al diputado Hugo Core, pero la presidencia rechazó la elección. Este disco no te aguanta. Sí, seguro. Devolveme la bandera de los 33. Argumentando que el asunto se podía politizar. Mariela Salaverry, militante del grupo y compañera de Cores, en aquel momento ocupó el lugar. La familia de Cores mantuvo un contacto fluido con el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Dunate, en el exilio durante la dictadura, y no faltó la oportunidad en que el caudillo blanco y su esposa, Susana Sierra, visitaron a los Cores que residían en el departamento número 16 de un ambiente al norte de París, en la zona norte de Port de Villiers, en Rue de la Rosée. Eran los 15 horas 25 minutos del 14 de junio del 90, cuando las mujeres transpusieron la puerta del vaivén del ingreso al edificio Libertad. Un funcionario de la presidencia vestido de traje azul y camisa blanca con corbata al tono los acompañó hasta el ascensor que los llevó al 7º piso. La expectativa por el encuentro se hacía sentir en la sede del Poder Ejecutivo. Todos los medios de comunicación hicieron un gran despliegue a la espera del resultado de la entrevista. Previo pasaje por una pequeña sala, se abrió la puerta del despacho presidencial. Señora, mucho gusto, un placer recibirla, le dijo Lacalle a Quinteros, según relató Salaverry. La madre de la maestra desaparecida estaba muy emocionada, no sabía qué le diría el primer mandatario, pero en el fondo tenía esperanza que le informara algo concreto sobre el paradero de su hija. Ahí Lacalle le hace mención al caso del vino envenenado y dice que me identifico mucho con usted, porque nosotros nos pasó algo parecido y bueno, y siempre lo tenemos presentes. Nosotros sufrimos mucho y es una carga que siempre llevamos, adujo Lacalle, que en la entrevista estuvo acompañado por García Pintos, que permaneció serio y parco durante todo el encuentro, según el testimonio de Salaverry. A los pocos minutos de iniciarse la reunión, el secretario de la presidencia trajo el expediente. Mire, señora, nosotros encontramos esto, dijo Lacalle. Comunicó a Quintero que debía presentarse en la Cancillería. El entonces ministro de Relaciones Exteriores facilitaría todos los trámites para que tomara contacto con los sobrados. Presidente, dígame una cosa, ¿usted piensa llegar con esto hasta el fondo?, inquirió Salaverry, que hasta a ese momento se había mantenido al margen de la conversación. Y Lacalle le respondió lacónicamente, sí, hasta el final. Aunque haya militares involucrados, sí, reiteró Lacalle. Al concluir la entrevista, que se extendió entre las 15:30 y las 16:10, el jefe de la presidencia, el querido colega ya fallecido Roberto Echeverry, hincha de Liverpool, trasladó a las mujeres, fanático de Liverpool, trasladó a las mujeres a una sala donde eran aguardados por los periodistas. Y ahí ella dijo, tengo esperanza de que se termine el tiempo de las mentiras que me rodean hace 14 años, creo que el presidente Lacalle no me va a defraudar. ¿Cómo llegó ese expediente a presidencia? Bueno, esto como que no tiene que seguirlo, pero era
el doctor Miguel Sassano, Semino, debo decir, era el secretario de la presidencia, dio una explicación allí sobre un tema administrativo, ¿no? Y leo dos cositas más. Dele que mire que son y 12. Sí, bueno, leo una más entonces. Bueno, una más. No sé. ¿Quién dijo no sé? ¿Usted se imagina por qué lo llamo?, preguntó un funcionario de la Cancillería de Venezuela al embajador uruguayo acreditado ante esa nación. No sé, sencillamente no sé, respondió Julio César Lupinacci. El 28 de junio del 76, a la hora 20, Lupinacci fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Escobar Salom. Por una indisposición, este no lo recibió, sino que encomendó la tarea a un subalterno. Lupinacci se sorprendió. Era muy extraño que un jefe diplomático a esas horas se comunicara con un embajador, salvo que fuera algo importante. Tras el primer intercambio de palabras, el funcionario venezolano dijo: en la mañana de hoy a las 10 o 10:30, fuerzas policiales, dijo, que aparentemente no vestían uniforme, penetraron en el jardín de la Embajada de Venezuela y se apoderaron a viva fuerza de una mujer que intentaba asilarse. En esas circunstancias, un funcionario de la embajada quiso ayudarla y fue golpeado por esos elementos de la policía o de la seguridad uruguaya. Lupinacci, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocupó puestos importantes durante el proceso militar, muy importantes. También en los gobiernos democráticos que condujeron el país a partir del 85. En aquella época las comunicaciones eran muy difíciles, pero miren esto, ¿no? En la embajada uruguaya no tenía telex, y cuando era necesario, ese servicio usaba como uno prestado por un vecino. Fantástico. Casualmente ese día era el cumpleaños de la madre de Lupinacci. Había pedido una llamada a Montevideo para saludarla. Entonces usó la comunicación, pero cambió el número para hablar con el canciller Juan Carlos Blanco. Marchó la madre. Mirá lo que pasa, no tengo ninguna información. Me han dicho que se ha producido un incidente en la Embajada de Venezuela, que una mujer fue sacada por la fuerza, le dijo Lupinacci a Blanco. Luego pasó a relatarle la versión de los venezolanos. Estamos investigando. El ministerio no sabe nada de esto. Se ha pasado esa denuncia hecha por el embajador de Venezuela a los ministerios de Interior y Defensa. Estamos, dijo Blanco, y se cortó la comunicación. Volvieron a conversar sobre la medianoche con el mismo resultado. La llamada quedó trunca, aunque Blanco sintetizó que la situación estaba en manos del Ministerio de Defensa e Interior. ¿Cómo se dieron los pasos para procesar a Blanco? ¿Quién era Elena Quintero, no? Porque si bien es presentada como una maestra, hay que mencionar otras cosas. ¿Por qué fue procesado Juan Carlos Blanco? ¿Qué dijeron los militares? ¿Qué dijeron de la mujer? Para el próximo jueves. Para el próximo jueves. Entonces yo voy a volver probablemente que el próximo lunes. Me voy a tomar una semanita. Podemos cerrarnos. Tengo un mensajecito que no me quiero olvidar porque llegó recién. Espere un poquito. La señora Ana Furcade. ¿Cuándo sale el libro de los nazis? Pregunta. ¿Y cuánto va a costar? Bueno, estamos sin fecha. Sí, y les voy a explicar por qué. Estamos con el documental. O sea que no nos podemos mover de ese cuadro. No, pero además otra cosa, lo que le hemos manifestado. El libro está pronto, pero tiene que ir a la imprenta y se precisan plata. Sí, como $2.000 para poder, o más, para poder imprimirlo. Entonces, optamos que ese dinero sea para pagar la última cuota del documental, si es que lo conseguimos, ¿no? Pero acá hay un mensaje del señor Nicolás que dice: quedé loco de la vida con la entrevista. Me sumó mucho más a lo que sabía y no cabe lugar a dudas de las tupabandas. Por suerte le gustó la idea de entrevistar a Vicafón cuando les tiré la misma. Es verdad, él es el que me tira la información y yo le contesto. No tengo el teléfono de Vicafón, hablé con mis dos compañeros y digo, pero si lo tuviera yo encantado. Me lo pasaron, hicimos el primer contacto, charlamos la semana pasada y parte del anterior y salió la entrevista con dificultades técnicas porque la internet donde está viviendo Vicafón no es de la mejor calidad. Brasil no tiene la mejor internet del planeta. Es un problema de grandes superficies, no alcanzan las antenas, como digo yo. Entonces no es fácil. Pero bueno, salió. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Será entonces hasta el próximo jueves. Gracias por vuestra atención y esperamos haber aportado algo más sobre la historia reciente de nuestro país. Hasta el jueves. Chao. Esto es El Servidor. Otros
ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.